es este riesgo de cambiar las leyes para que el INE pues, le reste la presentación de ciudadana, lo que es ahora el INE? Bueno, yo insisto en lo que mencioné el día de ayer. Siempre es pertinente revisar las reglas, hay cosas que se pueden mejorar sin lugar a dudas de nuestro sistema electoral, pero el sistema electoral en términos generales es un sistema que funciona y funciona bastante bien, nos ha permitido recrear pacíficamente la disputa por el poder. En los últimos 5 años hemos tenido un número nunca antes visto de alternancias, no hay un solo partido que sea beneficiario de dicha alternancia. Las elecciones de 2018 son elecciones exitosas, igual que las de 2019, en donde los resultados fueron de manera general y muy amplia reconocidos por todos los contendientes. Las elecciones de 2018 son un punto de referencia a nivel mundial. Y sin embargo, pues, siempre hay áreas de oportunidad, se pueden ajustar y mejorar las normas, pero la clave es esa, que todas las reformas que eventualmente se procesen, pues apunten a mejorar lo que tenemos y sobre todo no provoquen, digamos, merma en 3 puntos que creo que son fundamentales. Primero, la autonomía de las autoridades electorales, que ha logrado conquistarse, construirse y fortalecerse a lo largo de prácticamente 3 décadas. Segundo, las reglas que establecen las condiciones de la competencia, los procedimientos que generan certeza y equilibrio entre los contendientes. Y tercero, la representación de la pluralidad política. México es un país diverso, es un país en donde no hay, que es multicolor, que no es homogéneo, políticamente hablando, ideológicamente hablando. Las elecciones de este año, del 2 de junio, refrendaron cómo este es un país, digámoslo así, plural, y consecuentemente pues las reglas de la representación, los mecanismos de la representación tienen que abrir la puerta a esa diversidad, en donde hay mayorías y minorías que conviven y que conjuntamente toman las decisiones. Si esos 3 temas no se tocan, bienvenidos todos los cambios que sean para y ajustes que sean para mejorar lo que tenemos, ¿no? Las apariciones de los hombres, ¿cómo ve usted? Ayer me pronuncié, yo no creo que sea una buena alternativa, porque al desaparecer los soples, pues eso implicaría un crecimiento inevitable de la autoridad electoral nacional. El INE está diseñado para hacer las elecciones federales y colaborar con los organismos locales electorales. No está hecho para hacer todas las elecciones del país. Con su estructura actual, el Instituto Nacional Electoral no podría hacer todas las elecciones locales junto con las elecciones federales. Tendría que refundarse el INE y esto implicaría muy probablemente crecer y ser más caro. Así que yo creo que aunque hay mucho que mejorar, ayer se mencionaba en los foros de la reforma la necesidad de estandarizar estructuras de los órganos electorales locales, pues yo creo que todo cambio que se plantee, y eso está en manos de las y los legisladores, tiene que ir en una lógica de fortalecer lo que hoy tenemos, ¿no? Para seguir buscando a las autoridades hacendarias y de gobernación para los recursos que están pendientes. Hemos estado en contacto y en estos días seguramente habrá una resolución final. Nosotros nos estamos, también lo quiero anticipar, preparándonos para que no fluyan, para una eventual respuesta de que no habrá más recursos. Sé que hay problemas, digámoslo así, en las finanzas públicas, hay presiones en las finanzas públicas derivadas de cuestiones, digamos, imprevistas, como por ejemplo lo que tiene que ver con el acuerdo migratorio, en fin, nosotros estamos ya empezando a tomar decisiones porque estamos acercándonos a la mitad del año y nosotros no podemos seguir avanzando con una promesa pues, que todavía no tiene claridad para concretarse. ¿Qué modificaciones tendría que haber? Muchas, evidentemente los montos son importantes, pues claro. Tenemos un déficit presupuestal en virtud de lo que nos quitó la Cámara de Diputados respecto de lo que habíamos pedido. Esta es una institución que ha generado, a partir de buenas prácticas, licitaciones abiertas, licitaciones que siguen las mejores prácticas en esta materia, ahorros importantes, como por ejemplo, atendiendo lo que la Contraloría siempre había, muchas de las observaciones que la Contraloría del INE había señalado, ahorros, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento vehicular importantes y que reducen la presión
derivada para el INE, derivada del recorte de que fuimos objeto por la Cámara de Diputados, pero evidentemente ese fue de tal tamaño que se tendrán que tomar si no hay recursos y todo, bueno, eso se tendrá que resolver en estos días. Hemos tomado contacto con la Secretaría de Hacienda y habrá una resolución, entiendo, si no en esta semana, probablemente en la próxima, pero tendremos que tomar medidas muy drásticas para poder cerrar el año sin lastimar, eso sí, a las y los ciudadanos que no tienen nada que ver en esta historia y que son los destinatarios de nuestros servicios y derechos. Este instituto va a hacer todo lo que tenga que hacer para cumplir con sus obligaciones dentro del margen de sus posibilidades para cumplir con todas sus obligaciones, pero primero están los servicios que le damos a las y los ciudadanos. Esos haremos todo lo posible para que no se vean afectados por un asunto que no es de las y los ciudadanos, sino de una decisión de la Cámara de Diputados, ¿no? Muchas gracias. ¿La realización de estos foros ustedes ven apertura de Morena, que es quien mayoritariamente va a votar sobre esta reforma electoral, o ven imposición de parte? A ver, yo hasta donde entiendo, y esto quiero ser claro, incluso no se trata de una iniciativa de Morena o de iniciativas de Morena, no se trata de iniciativas ni siquiera dicho por los propios legisladores del grupo parlamentario de Morena. Son iniciativas de algunos legisladores de varios partidos, muchos de ellos de ese partido, pero yo creo que estos foros son el punto de partida de una discusión que tiene que ser muy bien pensada, muy bien realizada, muy bien aterrizada, precisamente para evitar cualquier posible retroceso en lo que ya tenemos como uno de los pilares de la democracia mexicana, que es su sistema electoral, ¿no? ¿Buscarías al presidente López Obrador para tener un diálogo acerca de esta materia? El INE habla con todo mundo y con todos los interlocutores que estén involucrados en eventuales modificaciones a las normas electorales, no porque nosotros intervengamos en la decisión. La decisión la toman los órganos constitucionalmente establecidos, sino porque nosotros somos quienes tenemos toda la información para que las decisiones estén bien informadas y sobre todo las consecuencias de los eventuales cambios pues, estén bien previstas. No nos vaya a pasar como nos pasó en 2014. Se dijo que esa reforma iba a abaratar los costos del sistema electoral y no se necesitaba mucho para saber que no iba a ser así. Si el INE crece en tamaño, si al INE se le obligó, como ocurrió en la reforma, a crear 3 nuevas áreas en las instalaciones centrales, se le dan 57 nuevas atribuciones y además se aumenta el financiamiento en los estados, pues no se necesitaba mucha ciencia para saber que iba a incrementarse el costo del sistema electoral. A eso me refiero. Creo que las decisiones tienen que estar bien pensadas y sobre todo tienen que tomar en cuenta todos los escenarios y las consecuencias que pueden traer. El INE está con toda la disposición, con todos los actores políticos involucrados en una eventual reforma, de poner a su disposición información y sobre todo el cálculo de las consecuencias de lo que se quiere hacer, ¿no? Para que sea una decisión bien informada y una reforma que fortalezca el sistema. ¿Haría falta sentarse con el presidente? ¿Perdón? ¿Vio desinformación en algunos legisladores ayer o cómo? Yo creo que ayer se le puso a los legisladores mucha información valiosa. Por ejemplo, había una iniciativa que decía que el costo de los soples era de 9,000 millones de pesos. Y ayer se le hizo ver a los legisladores que en realidad el costo operativo de los soples es menos de la mitad. El 52% del dinero que reciben los soples no es para el funcionamiento de los soples, es para financiar a la política a nivel estatal. Por eso, por cierto, una de las propuestas que nosotros hicimos, si lo que se quiere es abaratar el costo del sistema electoral, es disminuir el costo, pues es que se revise la fórmula de cálculo con la que se define el monto de los recursos que reciben los partidos a nivel local, que es altísimo, es prácticamente otro tanto del que reciben a nivel federal. Entonces yo creo que ayer fue un espacio muy importante en donde se puso información, repito, con un propósito muy elemental, ¿no? Que es simple y sencillamente que las decisiones que eventualmente se tomen estén bien fundamentadas y sobre todo bien informadas en cuanto a su base, pero en cuanto a sus consecuencias también. Gracias. Informar bien al presidente. Hoy nuevamente en la conferencia mañanera señaló que pues el INE es oneroso, que los gastos simplemente no se justifican y que en algún momento se compraron hasta aparatos, según él, carísimos para justificar el gasto que tienen actualmente en este. No escuché la conferencia mañanera del presidente y no sé a qué aparato se refiere, pero el gasto del INE es un gasto absolutamente auditado
y auditable. Así Gracias. que, pero no tenemos nada más que decir en ese sentido. El INE utiliza los recursos que son indispensables para cumplir con sus obligaciones que están en una ley que hicieron los partidos y que tienen el propósito de inocular la desconfianza. La desconfianza es cara y eso ha sido lo que más ha encarecido nuestro sistema electoral. ¿Son posibles todavía ajustes? Se habla de que, bueno, aparte de las necesidades de gasto para operar, pues hay excesos, prebendas. Quien diga que hay excesos, lo invito a que con toda seriedad señale cuáles son esos excesos y discutamos. Por ejemplo, asesores. Oigan, nada más déjenme decirles una cosa, por cierto, que no sé si se han dado cuenta. Sí se habían dado cuenta que ahora el INE, gracias a la merced a la reforma laboral, ahora forma parte de la Junta de Gobierno del órgano de conciliación a nivel nacional, y eso implica que el INE va a formar parte de una serie de decisiones en las que el INE no había intervenido nunca. Aquí no somos expertos en materia electoral, en materia laboral. En materia electoral, por supuesto que lo somos. En materia laboral, ya los vi. En materia electoral no hay mejor experto que el INE. Pero no somos expertos en materia laboral. Nada más que ahora el INE forma parte del órgano de gobierno. Yo sé mucho de elecciones, llevo 25 años dedicándome a esto, pero no sé gran cosa de materia laboral, ¿eh? Así que yo creo que el INE tiene, quien diga que aquí se malgasta el dinero, creo que tiene una responsabilidad. Señalar en qué cosa y puntualmente por qué. Por ejemplo, se dice así, muy ligeramente, hay quien llega a decir que hay mucho personal en el INE. Hay quien ha llegado a decir que se tiene que disminuir a la mitad del personal en el INE. Nada más que prácticamente la mitad del personal del INE opera los módulos de atención ciudadana. Les vamos a quitar a los ciudadanos el derecho a ser atendidos y entregarles una credencial. ¿Son muchos 1000 módulos? ¿Cuántos tenemos que tener? ¿100? Vamos a hacer que la gente venga a la Ciudad de México. ¿Vehículos? Todo funcionario público de un cierto nivel tiene vehículos, incluso en la actualidad. Ruiz, de que había vehículos para los consejeros, digo, aparte de su vehículo también, vehículos pagados por el Estado. Los altos funcionarios del instituto, de acuerdo con los manuales que hoy existen, para cumplir con sus labores, igual que como ocurre en la Administración Pública Federal, tienen vehículos para cumplir sus labores. Y luego, ¿quién va? Al final vamos a acabar pagando nosotros para cumplir la función pública. Yo creo que hay una discusión que tiene que ser racional. Austeridad, si ustedes leen lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa ausencia de lujos. Aquí somos austeros y vamos a seguirlo siendo. Gracias. Gracias. Consejero, dice Morena que el 24 van a tener un foro. ¿Ustedes van a ir? ¿Foro de qué? Ah, sí, Para claro, continuar. ayer lo anunció la invitación nos la formuló públicamente el diputado Gutiérrez Luna. Entiendo que la próxima semana va a haber reuniones de trabajo, tanto con funcionarios de los organismos públicos locales electorales, como de los tribunales locales, como también se nos ha invitado a participar. El INE siempre va a acompañar en la mejor disposición todos los análisis y los trabajos que se quieran realizar para mejorar el sistema electoral en México. ¿Qué opinión te merece esta polémica sobre la revocación de mandato? Si es antes de julio. Yo creo que es una polémica que tiene que generar, que tiene que darse en los espacios en los que se tiene que dar y se tiene que generar todos los consensos necesarios, porque esto implicaría evidentemente hasta donde alcanzó a ver, una reforma constitucional, ¿no? Ha habido una polémica de cuándo es el mejor momento, una discusión sobre cuándo es el mejor momento para hacerlo, si junto con elecciones federales o fuera de elecciones federales. Es una discusión que tiene que darse en las instancias y ponderar los pros y los contras. Todo cambio puede tener complejidades, es importante que se analicen qué complejidades existen, puede traer problemas aparejados, es importante que se analicen qué problemas existen y pues al final pues la decisión que se tome es... ¿Pero qué tan pues, necesaria es? Gracias. Pues eso es lo que se tiene que analizar, ¿no? Gracias, El INE entiendo que será un instrumentador, no será quien tome la decisión. Sería muy claro si será el hijo Lorenzo, porque parece que es un Depende cómo, argumento de los- es que de los depende cuales cómo. no quiere- Si se está pensando en la revocación de mandato como una elección federal, pues va a tener algún costo, supongo, ¿no? Entonces eso es lo que se tendrá que analizar, ¿no? Gracias. Gracias. Enrique, ya